Hallo, Fräulein Gerda, querida. Si yo fuera a tu época y dijera que con este aparatito puedo escribir, hablar, chatear, grabar y hasta hacer un reportaje, nadie me creería. La mujer de la foto es Gerda Taro, reportera de guerra junto con su pareja. Ambos se escondieron bajo el seudónimo de Robert Capa, ella por razones obvias. Si en los vídeos anteriores aprendimos a cómo grabar y con qué equipo, en este tercer capítulo vamos a hablar de las entrevistas. Elige un tema de interés y recuerda citar tus fuentes. Busca información sobre el tema y la persona elegida. Vete bien preparada. Antes de la entrevista, repasa lo que aprendiste en los capítulos anteriores. Recuerda que vas a necesitar un adaptador, un trípode y un micrófono. Además del móvil, claro. Y recuerda siempre grabar en posición horizontal. Puedes consultar los anteriores capítulos en los siguientes enlaces. Si haces la entrevista en exteriores, busca un plan B por si llueve o hace mucho sol, y que sea un lugar tranquilo, sin ruidos o distracciones. Si durante la entrevista hay ruidos o interferencias, no dudes en repetir la pregunta y volverla a grabar. Estudia cuidadosamente el cuestionario antes de hacer tu entrevista, sin que eso te haga perder naturalidad. Es importante propiciar un ambiente relajado, cómodo, con la persona entrevistada. Concreta la fecha y la hora de cada grabación. Comenta previamente las preguntas con las personas a entrevistar. Deben estar de acuerdo con lo que les vas a preguntar y disponer de tiempo para preparar su respuesta. Las preguntas de tu entrevista tienen que ser abiertas, es decir, tienen que permitir múltiples o amplias respuestas. Dirías, ¿cuéntame cómo vives aquí? O preguntarías, ¿vives bien aquí? ¿Cuál es la correcta? Tic-tac, tic-tac. Eso es. La pregunta ¿vives bien aquí? Está mal formulada, ya que la persona entrevistada solo podría responder sí o no. Sin embargo, la primera opción sí es correcta al tratarse de una pregunta abierta. Recuerda usar un lenguaje coloquial. No debes hablar con la persona entrevistada como si de una monarca británica se tratara. Ni tampoco como si fuera un colega de toda la vida. Las preguntas de tu entrevista tienen que ser claras, concisas y concretas. Por ejemplo, preguntarías, ¿me puedes contar cómo vives aquí? O dirías, cuéntame, desde que llegaste aquí, si vives bien o es diferente a cómo vivías en otro país antes de este. ¿Cuál es la correcta? Tic-tac, tic-tac. Claro, querida, la segunda está mal formulada, se plantean demasiados conceptos juntos. Siempre es mejor hacer menos preguntas, pero bien formuladas. Si puedes, intenta ensayar la entrevista con una persona que conozcas antes de grabarla. Además, puedes grabar algunas imágenes de recurso. Planos que te sirvan de contexto, como planos generales o detalles para hacer una introducción o cierre de tu entrevista. Y no olvides las cosas que aprendiste en los capítulos anteriores, como que debes encajar bien la figura de la persona entrevistada en la pantalla, dejar espacio, aire, en el sentido lógico de la mirada, y evitar los objetos que se interpongan entre tú y los personajes. Por último, no olvides hacer una prueba de audio antes de comenzar la entrevista. Hazla en un lugar silencioso. Deja unos segundos antes y después de las respuestas para facilitar la edición posterior y graba, como ya viste en los 2 capítulos anteriores, mejor en horizontal. El día señalado, sé puntual, escucha con interés y da las gracias. Y si quieres editar tu grabación, puedes recurrir a nuestro manual de edición Quick. Y no olvides mostrar en tus películas toda la diversidad del mundo. Eso te lo contamos en el capítulo número 5, aquí. Venga, ¿a qué estás esperando? Si haces la entrevista en un campo de batalla, recuerda ponerte a cubierto.
Y ojalá para poder hacerlo no tengas que esconderte bajo un seudónimo masculino, ni disparar armas distintas al objetivo de tu cámara.